el capítulo número 1 de Netacad. En esta oportunidad vamos a ver lo que es introducción a la computadora personal. Por ahí, creo que en la actualidad lo que es computadora personal, el concepto ya por, por la actualidad, ¿verdad? Ha ido cambiando, ¿verdad? Porque antes era solo la computadora de escritorio que uno tenía en su casa, ¿verdad? Pero ahora por ahí ya la computadora personal ya va incluyendo por ahí las laptops, las tablets, algunas que no se sabe si son laptops o tablets porque hacen las dos cosas. Incluso en la actualidad, digamos, ya los celulares, yo diría que prácticamente ya son computadoras, ¿verdad? Como dijera alguien por ahí, y además saca llamadas, entonces, que es lo que menos usa uno con el celular, ¿verdad? Que esa era la idea en un principio. Y por ejemplo, también ya están los smartwatch, que por ahí también ya cada vez van teniendo ya capacidad de proceso y ya va avanzando más la tecnología, pero digamos que en este caso estamos hablando de computadoras que utiliza, digamos, una persona, ¿verdad? Que no son, no va como a servidores, sino más a un cliente, digamos, que necesita una computadora. A eso nos referimos. Ok. Eh, Aquí, se me olvidó que en la presentación aquí había un error. Sí. Entonces, digamos, cuando hablamos de las partes de una computadora personal, pues lo primero que tenemos que conocer son los gabinetes, ¿verdad? Aquí estaba en inglés, pasa que el traductor no funcionó bien, entonces por eso dice casos, pero quiere decir cases en inglés, ¿verdad? Entonces, para el gabinete influye mucho el factor de forma, ¿verdad? Y digamos que cuando uno va a escoger un gabinete, tiene que ver también estar consciente de qué placa va a meter ahí adentro, qué fuente de poder va a meter adentro. Entonces, es muy importante el factor de forma, ¿verdad? Si va a ser de torre o va a ser de los desktop. Entonces, hay bastante variedad solo de las cajas y también que uno también se deja llevar y quiere uno bonito con luces, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver los tipos de gabinetes. Las fuentes de alimentación también, digamos que es de lo primerito que nosotros miramos cuando estamos escogiendo las partes para una computadora. Entonces, tal vez el punto importante acá es que las fuentes de alimentación no solo deben de tener la capacidad de darle energía a todo lo que está conectado a la computadora en la actualidad, sino que también tiene que tener una proyección para el futuro, ¿verdad? Si se le va a agregar una tarjeta de video o qué sé yo, cualquier otro dispositivo que se le pueda agregar y la fuente de poder no aguanta, entonces no va a funcionar la actualización en la computadora, ¿verdad? Por darles una idea de cómo se calcula la fuerza de las fuentes de alimentación, entonces, por ejemplo, se calcula en watts, ¿verdad? Que es voltaje por amperaje. Entonces, supónganse que nosotros tenemos que conectar 5 focos de 100 watts, entonces necesitamos 500 watts más un margen para ampliación, ¿verdad? Entonces yo diría por ahí deberían de ser unos 600 watts. ¿Qué pasa si conectamos una fuente de 350? Entonces no va a aguantar, ¿verdad? Y se va a apagar. Entonces por eso es importante ir conociendo, digamos, que una fuente de alimentación aguante para todo lo que se va a conectar en la computadora, ¿verdad? Ahí es bueno conocer eso. Creo que si me recuerdan por ahí, les comparto, es que había una tarea donde les ponía un link de una página que nos ayuda para calcular la fuente de alimentación, ¿verdad? Entonces uno dice, voy a poner 16 de RAM, disco duro de 1 tera, procesador de tanto, y entonces ahí le dice a uno qué fuente de poder es la que recomienda para que uno, incluso hasta le da la cotización, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros lo que nos sirve es agarrar la idea de cómo determinar qué fuente es la que vamos a comprar, ¿va? En la placa madre, como dice aquí, es el backbone de la computadora. ¿Qué quiere decir backbone? Creo que es columna vertebral de la computadora, ¿verdad? Lo que conecta todo de todo con la computadora es una parte muy importante. Si una placa madre por ahí si se descompone o me ha pasado que alguien deja ir el desarmador ahí, le da un rayón y adiós placa, adiós compu, ¿verdad? Entonces es importante también escogerla bien.
El CPU se refiere al procesador, ¿verdad? Al cerebro de la computadora. Aquí, como siempre molesto yo, digo que en Chapinlandia el CPU le decimos al gabinete. Entonces, ahí, para efectos del curso, cuando decimos CPU nos referimos a el procesador, ¿verdad? Creo que por la costumbre chapina, por ahí se me va a ir decir CPU, pero no, gabinete. Ajá. Ok. Entonces, de la misma manera, digamos, cuando nosotros estamos diseñando una computadora, armándola, escogiendo las partes que van a formar la computadora, lo mejor es escoger todo al mismo tiempo. O sea, que uno dice, quiero una placa que combine con este gabinete, que tenga que utilizar esta fuente de poder. O sea, todo tiene que ir combinado. No es como que voy a ir a 5 tiendas diferentes y a comprar cada parte por separado y después ver si se logran combinar, ¿no? Sino que mi recomendación sería en un mismo lugar, ¿verdad? Le digan a uno, mire, este gabinete, aquí entra esta fuente de poder y esta mother y así ya ensamblan todo que sí funcione bien, ¿verdad? Que sí sea compatible. Igual la memoria RAM tiene que estar compatible también con la tarjeta madre, ¿verdad? Porque si no, no funciona ahí. Entonces, de la misma manera, bueno, ya digamos, tarjetas de adaptador, esas ya son como extras, ¿verdad? Entonces uno, cuando está diseñando la computadora, tiene que decir si va a poner algunas tarjetas, ¿verdad? Tal vez la más común sería la tarjeta de video para los que van a hacer trabajo de edición de video, Flash, Photoshop, cosas por el estilo. Y por ahí también yo a veces he puesto en la computadora tarjeta de televisión, pero eso ya era por vanidad para poder ver tele en la compu, pero eso ya es cuestión del cliente, ¿verdad? Pero siempre también hay tarjetas así sencillas que solo son para tener más puertos USB, ¿verdad? Entonces, pero todo eso también hay que irlo considerando, ¿verdad? Si uno va a tener, necesita poner varias tarjetas o no va a poner ninguna, ¿verdad? Dispositivos de almacenamiento en las computadoras, pues creo que el más importante sería el disco duro, ¿verdad? Que se vamos a escoger qué clase de disco duro se va a poner. Siempre depende de los requerimientos del cliente. Y también puerto de video, pues depende de el monitor que vamos a comprar, ¿verdad? Si vamos a comprar un monitor que solo tiene entrada de HDMI, entonces la computadora también tiene que tener una salida así, ¿verdad? O se va a usar un convertidor, entonces hay que ir pensando en todas esas cosas al mismo tiempo. Y los puertos de video, como les digo, hay que ver qué puertos son los que tiene la computadora y el monitor que vamos a ponerle. Y también hay que comparar los cables, ¿verdad? Que se van a utilizar para que le llegue la energía o la señal de todo lo que estamos armando en la computadora. Las computadoras traen diferentes opciones de puertos, ¿verdad? Antes había un puerto para impresoras o así hay, incluso hay unos para poner tarjetas SD en las computadoras, ¿verdad? Aunque sean de escritorio. Y, pero en la actualidad creo que traiga puertos USB, ya casi todo se conecta por USB, ¿verdad? Entonces siempre hay que ver qué tantas cosas se van a conectar para que tenga suficientes puertos. Y de ser necesario, pues también hay que considerar algún convertidor o adaptador, ¿verdad? Por ejemplo, en mi aula me toca que la, la cañonera es VGA y mi computadora es HDMI, ¿verdad? Entonces tengo que poner un adaptadorcito como ese que está aquí a la derecha abajo, ¿verdad? Para poder proyectar en la cañonera en el aula, ¿verdad? Entonces, costó como 70 quetzales, por cierto. Así. No sé si estaba barato, estaba caro, pero se ayuda a tener esos convertidores para que, si no, después uno dice, no puedo usar la cañonera, que vale como 16,000 quetzales, ¿verdad? Y solo por no tener un adaptadorcito. Entonces, son detalles que hay que ir viendo también, ¿va? En- Voy rápido, no sé si me están escuchando, espero que sí. Para seleccionar componentes de una computadora. Entonces, como ya platicaba antes, digamos, tenemos que seleccionar placa madre, CPU, gabinete y memoria de un solo, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ser compatible. Yo diría que ahí sí, en lo que vamos agarrando experiencia, pues nos asesoramos con el que nos está vendiendo, ¿verdad? Las partes. Siempre es bueno tener uno de sus proveedores de eso, ¿verdad?
creo que en lo general la mayoría se va a Intel porque creo que también el respaldo y la garantía, aunque no creo que sea el más barato, pero ahí poco a poco se va a ir conociendo más esta área, ¿verdad? Entonces, es importante, como les digo, escoger todo que sea compatible y con un mismo proveedor, ¿verdad? Eh, seleccionar bien el sistema de enfriamiento de la computadora, ¿verdad? Porque saben que eso alarga la vida y hace que todo funcione bien con la computadora. Y siempre seleccionar también la fuente de alimentación, ¿verdad? Que cumpla con todas las cargas que se piensan poner y con siempre un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Quizás un 20, 30% de margen, ¿verdad? Para poder ampliar, porque siempre después dicen, y pongámosle otra tarjeta y ahí, o ampliemos algo, pongamos otro disco duro. Entonces ahí ya empieza a subir las cargas, ¿verdad? Y es necesario siempre tener ese margen para poder crecer, ¿verdad? Pues, para discos duros, creo que lo más hay que conocer, ¿verdad? Los tipos de discos que se pueden poner. Los que son de tecnología SSD, ¿verdad? Que son los de estado sólido. Casi siempre esos discos los va a usar alguien que usa AutoCAD, que usa diseño o que es una computadora gamer, ¿verdad? Porque esos son los que tienen requerimientos más exigentes. Entonces, ahí dependiendo del cliente, nosotros tenemos que escoger, digamos, la tecnología que le va a ayudar, ¿verdad? A cumplir con sus requerimientos. Como digo, eso se va adquiriendo con experiencia y el lector de medios, digamos, es donde uno mete las tarjetitas SD en las laptops, que ahí creo que es donde lo pueden conocer mejor, pero también en las computadoras de escritorio se les puede agregar para que tengan esas opciones de leer tarjetas. Unidades ópticas, ahí sí que no sé hasta qué punto, por lo menos las laptops en la actualidad ya no traen lector de DVD o de CD, ¿verdad? Porque con los USB se saca toda esa tarea. Pero con las computadoras de escritorio, ver si realmente es necesario, ¿verdad? Pero creo que también ya son bastante baratos, entonces siempre es bueno agregar la tecnología porque algo se puede hacer con eso, ¿verdad? Entonces ahí sería cuestión de criterio. Em, seleccionar almacenamiento externo sería em, así como seleccionar un disco duro externo, dependiendo del trabajo que se haga en la computadora que estamos armando, ¿verdad? Entonces hay algunos que necesitan estar haciendo backup o trabajan cosas muy importantes, entonces podría ser necesario recomendarles un disco duro externo también, ¿va? En la actualidad creo yo que más recomiendo que utilicen la nube, es más seguro, porque por ejemplo, no, bueno, no sé, también se podrían perder los datos en la nube, ¿verdad? Pero pierdo la contraseña del correo, no sé, pero un disco externo hasta se me puede olvidar en algún lado y ya no aparece, ¿verdad? Pero eso es bueno, no sé, ahí hay que ver, digamos, siempre, como digo yo, en cuanto a backups, hacerlos en todos lados porque uno nunca sabe dónde va a perder algo, ¿verdad? En dispositivos de entrada y salida se refiere mouse y teclado, ¿verdad? Impresoras podría ser también, ¿verdad? Entonces, a veces he visto, ¿verdad? Que la computadora la ensamblan así bien bonita y gastan todo el dinero en la computadora y con un teclado y un mouse así, pero de lo más barato, ¿verdad? Como de 30 pesos las dos cosas. Entonces, o a veces también me pasa al revés, ¿verdad? Que la computadora no es muy buena, pero mouse y teclado gamer así con luces y botones extras y adicionales. Entonces, ahí también hay que mantener una sobriedad, ¿verdad? Saber qué dispositivos que se miren bonitos, ¿verdad? Que funcionen y que aguanten. Entonces, de hecho, por ejemplo, ahí me recuerdo que mi hermana tenía la costumbre con las laptops, como ella escribía en máquina mecánica, digamos, de máquina de escribir. Entonces, cuando empezó a usar la laptop, le daba como una fuerza a las teclas que más o menos como 2 días le duraban los teclados de la laptop.
Entonces le dije, oh, tranquila, tranquila, me compré un teclado así no tan caro, ¿verdad? Lo pusimos afuera y le digo, mira, a este teclado dale con todas tus fuerzas en lo que te acostumbras a darle ya más suavecito, ¿verdad? Porque ahí ustedes no me dejarán mentir, van a ver que algunos escriben algo en la computadora y cuando le dan al enter, le dan pero casi un puñetazo, entonces también hay que ver eso, ¿verdad? De que se cuiden esos elementos. Aquí vamos a hablar un poquito de computadoras especializadas. Entonces, aquí digamos que hablamos un poquito primero de clientes pesados y clientes ligeros. Un cliente ligero sería como una persona que quiere aprender computación, ¿verdad? Que solo va a usar su correo, Word, Excel y tal vez ver videos en YouTube. Ese sería un cliente ligero, ¿verdad? Entonces, ver qué tipo de computadora es la que necesita usar ese cliente. Ahora, un cliente pesado ya sería alguien que va a trabajar con estaciones de diseño, ¿verdad? O manufactura asistida por computadora, eso sí ya sería cosa mayor, ¿verdad? Y también, por ejemplo, si van a hacer estaciones de trabajo para editar videos, esas, las computadoras creo que de edición de videos sí requieren mucha capacidad de proceso y mucha memoria RAM y es bastante, sí, son, sin embargo, no son las que son más caras, ¿verdad? Las más caras son las computadoras para videojuegos, porque esos clientes sí son los más exigentes y son demasiado demandantes, ¿verdad? Entonces hay que saber qué es lo que se les recomienda, ¿verdad? Por ahí mi exalumno empezó a trabajar en venta de computadoras para videojuegos y me decía, mire, lo chilero, profe, me dijo, es de que ahora él tenía una supercomputadora en su casa. Y le digo yo, ¿y cómo te alcanzó para comprar una gran computadora? Entonces me dijo, es que es fácil. Los que compran computadoras para videojuegos son muy obsesivos. Entonces, más o menos cada 6 meses cambian por la última, de la última, de la última computadora que pueden. Entonces, la que desechan casi que la venden a mitad de precio. O sea, sí, pues, dije, lo que es tener dinero, dije, así, ahí te encargo. Entonces, de esa manera, él, digamos, le compró la computadora a alguien que actualizó su máquina, ¿verdad? Y así, él ya tenía una buena computadora para juegos, que es mi alumno de los videojuegos, y por eso andaba trabajando en lo que más le gustaba, ¿va? Entonces, pasa. En las estaciones de virtualización, ahí pues lo importante es el procesador y la memoria RAM, que eso es lo que más van a demandar las computadoras de virtualización. Más adelante vamos a trabajar con máquinas virtuales, ¿verdad? Y dependiendo de lo que tengamos en nuestras casas, vamos a ver para qué es lo que aguanta, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener experiencia por lo menos en trabajar en estaciones de virtualización y digamos otras computadoras que podrían ser es unas que se utilizan para home theater. Ahí no son tan demandantes, pero creo que incluso venden unas que son en una USB, trae Windows 10 y todo. Sí. O tal vez ustedes lo han visto más como el Chromecast. Por ahí se han visto Chromecast. Ese es un sistema operativo con Linux, ¿verdad? Que sirve como para ponerle Netflix a la televisión. Creo que también en la actualidad ya las televisiones planas y Smart TVs ya traen acceso a internet y traen buen sonido. Casi creo que home theater sería un poquito raro, ¿verdad? Pero sí, también hay computadoras que se utilizan para eso. Y ahí terminamos con el capítulo número 1 de NetAcad. Solo déjenme revisar si están aquí o ya se fueron. Sí, sigo grabando. Les quería mostrar aquí. No me dan comisión, ni son mis socios, ni nada por el estilo, aclaro. Pero pónganle aquí en esta página de Sensol Online. Acá ellos tienen un constructor de computadoras, ¿verdad? Entonces, ahí dejé una tarea donde ustedes van a tener que ensamblar una computadora para un cliente ligero y van a ensamblar la computadora de sus sueños, ¿verdad? Entonces, digamos, si ustedes quisieran comprar la mejor de las computadoras, sí, con 32 de RAM y cosas así, que sería una exageración para sus casas y para la mía,
también, ni siquiera en el INTECAP creo que tenemos así. Bueno, en las clases de diseño creo que sí, pero bueno, entonces quiero que así se fogueen un poquito para que utilicen este simulador de ensamble, ¿verdad? Para que ver cómo se diseña o arma una computadora. Eso es como quien dice, la van a diseñar, ¿verdad? Entonces, aclaro por ahí en aulas virtuales, aquí por preguntas que me han surgido, entonces aclaro, ¿verdad? Que estamos en el resultado de aprendizaje 1, que lo tenemos que trabajar del 25 al 14 de noviembre. Aquí vamos a ir poniendo los videos de las sesiones y todo, ¿verdad? Vamos más o menos en orden. Y, por ejemplo, ahorita estamos en esta parte de capítulo 1 de NetAcad. Entonces aquí abajo voy a poner la sesión de hoy. Y aquí está la tarea, ¿verdad? Utilizar ese constructor de computadoras en línea. Y creo que para la siguiente vamos a ver el capítulo 2 y así nos vamos a ir, ¿verdad? Estas tareas acá son un poquito más profundas, digamos, entonces ahí vamos a irlas poniendo en su debido momento. Les recuerdo que para estas prácticas, esta y esta en especial, se necesita un gabinete, ¿verdad? Una computadora de escritorio para poder desarmar, armar y para hacerle mantenimiento. Entonces, ahí les recuerdo que deben de ir preguntando con todos los que conozcan, pónganlo en su estado de WhatsApp para ver quién les puede prestar una compu que de preferencia no esté en funcionamiento, ¿verdad? Para que esté bien sucia y que no tengan riesgo de desarmarla y trastearla, ¿verdad? Entonces, y si está descompuesta, mejor. De hecho, siempre busco computadoras así porque si tengo una clase de repuestos, los cambiamos y cosas por el estilo, pero en este caso necesito que ustedes sí consigan ese equipo para poder hacer la práctica, ¿verdad? Por lo menos uno. Y siempre que no sea una computadora muy cara o algo así, no se me arriesguen todavía, no es desconfianza, es en lo que van agarrando práctica, ¿verdad? Entonces, también les quería recordar que aquí en la parte de evaluaciones, solo estoy poniendo aquí, digamos, para que me pongan en, digamos, aquí en la evaluación de capítulo 13, solo en un cuadro de texto que les va a aparecer acá, van a tener que poner, digamos, saque 100, saque 85, suficiente. Solo eso hay que hacer, ¿verdad? Las evaluaciones, todas estas, se hacen en NetAcad. Les recuerdo que, por ejemplo, ahorita que hoy hablamos del capítulo 1, la evaluación del capítulo 1 ya está disponible en NetAcad. Entonces, ahí no las dejen para último momento porque así van avanzando con todas las tareas que se van a ir acumulando para este primer resultado. No sé si, bueno, paremos la grabación acá. Me emocioné, hoy sí me tardé bastante.